Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural. En esta ocasión, muy buenas noches, padres y madres de la secundaria Babeque y también algunos educadores que veo que están aquí presentes. Muchísimas gracias al Centro Vida y Familia Ana Simón por facilitarnos esta charla esta noche. Sabemos que el tema es delicado, pero sabemos que el tema es importante y no podemos cerrar los ojos ante algunos indicios que hemos estado viendo después de la pandemia en algunos adolescentes. El encierro de la pandemia provocó mucha tristeza en algunos estudiantes, en algunos jóvenes, y aparentemente algunos de ellos han caído en depresión. Así que es importante que nosotros como educadores y padres aprendamos a ver cuáles son los signos de alarma que podemos identificar en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, en nuestros muchachos, en nuestros queridos hijos de nuestras amigas también. Así que muchísimas gracias a todos por estar presentes. Voy a compartir pantalla para presentar a nuestras charlistas de esta noche. Bien, hoy tendremos a las psicólogas clínicas Lorraine Isa y a Rosa Hernández, ambas del Centro Vida y Familia Ana Simón. Vamos a conocer a Lorraine Isa. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de parejas. Tiene un máster en intervenciones en psicoterapia de la Universidad de Salamanca y tiene una especialización en UNIBE. Es directora y terapeuta de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. La psicóloga Rosa Hernández es psicóloga clínica también. Tiene un máster en intervenciones en psicoterapia de la Universidad de Salamanca y especialización en UNIBE. Es coordinadora de evaluaciones y terapeuta de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Y es miembro de la Asociación Dominicana de Terapia Cognitiva Conductual, de la Asociación Latinoamericana de Terapia Conductual también. Muy buenas noches, queridas psicólogas. Gracias por compartir esta noche con la comunidad de la secundaria Babeque. Voy a darle la palabra a la psicóloga Lorraine Isa. Gracias, Cecil. Muchas gracias a ustedes, a todos los que están presentes, tomándose un tiempo de lo que imagino su apretada agenda, y a Babeque por darnos la oportunidad y la acogida a nuestra propuesta de este tema que es tan delicado y tan importante de escuchar para precisamente la prevención del suicidio en los adolescentes. Antes de darle la palabra a Rosa, quien es que va a iniciar con la presentación, quiero informarle a los padres que van a tener la oportunidad al final de la charla de hacer sus preguntas. Pero como probablemente habrá más preguntas que del tiempo que vamos a tener disponible, tenemos un correo electrónico que vamos a ofrecer al final, donde van a poder escribir las preguntas que se queden pendientes. Bien. Entonces, Rosa, adelante. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, es un placer. Y bueno, quiero iniciar con la definición de qué es salud mental. La salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas desarrollar todas sus habilidades y hacer frente precisamente a esos momentos de estrés, momentos difíciles que se nos presentan en la vida. La salud mental es un derecho fundamental de todo ser humano y es un elemento esencial. ¿Para qué? Bueno, para nosotros tener un desarrollo personal, comunitario y socioeconómico insertado como entes productivos en nuestra sociedad. La promoción de la salud mental en niños y adolescentes es fundamental para precisamente se desarrolle su mayor potencial. Por eso la Organización Mundial de la Salud define la prevención de la salud
como medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también para detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. Por eso, la salud mental en la etapa de la adolescencia, que todos sabemos, hemos pasado por ahí, es una etapa de muchos cambios en donde precisamente es necesaria para hacernos adultos. Cecil, ¿puede poner la próxima? Gracias. Entonces, en esta etapa se nos brinda la oportunidad de muchísimas posibilidades de aprendizaje y de desarrollo de nuestras fortalezas. Sin embargo, es un periodo bastante desafiante. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios y el acompañamiento de los padres, educadores y referentes del entorno de ese adolescente es clave, porque a través de las diferentes formas de crianza y de seguimiento, les enseñamos a que tomen decisiones, que aprendan de sus errores, que se hagan cargo de sus actos, o sea, le enseñamos a ser responsables y que puedan transitar sobre esa etapa en donde hay muchísimos cambios. Puede poner la próxima, Cecil. En todos los aspectos, en todas las áreas de la vida. Entonces, este proceso complejo de adaptación, ¿verdad? En donde hay cambios biológicos desde ese gran movimiento hormonal que podemos experimentar de las emociones, unido a esos cambios físicos, en donde se da ese estirón, comienzan a salir imperfecciones que marcan muchas veces hasta inseguridad. Y bueno, el joven tiene que lidiar con esos cambios físicos, los cuales pudieran ser objeto de que sea objeto de burla por sus pares. Entonces, toda esta mezcla de cambios le afecta emocionalmente. Por eso muchas veces vemos esas fluctuaciones marcadas en las emociones. Un día se levantan muy alegres, otro día se levantan con enojo o triste, lo cual es típico en esa etapa. También vemos un cambio emocional de un sentimiento de que nadie lo comprende. O sea, ellos tienen todo la omnipresencia, omnipotencia, son los únicos que saben las cosas y realmente es parte de esos cambios. También existe una preocupación excesiva por la opinión de sus pares y por eso buscan mucha aprobación. En esa etapa, la opinión de un amigo es más importante que la opinión de los padres. También hay cambios en la adquisición de la autonomía, por eso quieren, ¿verdad?, salir de lo que son las reglas y las normas que hasta ese momento concebían que eran las correctas. Sin embargo, cuando ese mundo se le abre, pueden ya tener criterios diferentes a la de los padres. También se consolidan esos rasgos de personalidad que se vienen desarrollando desde la infancia. Con los cambios sociales podemos ver que hay una búsqueda de independencia. También se está creando su propia identidad. Hay un cambio en el círculo social, o sea, pueden haber fluctuaciones bastante marcadas. Un día quieren estar con un amigo determinado, en otro día ya no quieren ese amigo. Y bueno, también hay cambios en la comunicación, la forma de tratar a las figuras de autoridad.
con un tono un poco desafiante. Y bueno, el espacio personal se convierte en algo muy importante. Por eso el aislamiento en esa etapa es tan típico. Y bueno, también como señal principal es la participación en conductas de riesgo que necesitamos estar siempre observando. Entonces, todos estos cambios, cuando no son gestionados de una manera adecuada, pueden generar y desarrollarse trastornos mentales. La próxima, Cecil, por favor. Dentro de los principales trastornos mentales más comunes en la adolescencia están los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, los trastornos adaptativos y del estrés, los trastornos de la conducta y los trastornos de la personalidad. Entonces, la próxima, Cecil, por favor. Dame un segundo que no, ya. Ok, muy bien. Entonces, dentro de los trastornos del estado de ánimo, aquí vemos cómo esas alteraciones emocionales pueden generar dos polos. Por un lado, la euforia, y aquí tenemos los trastornos de bipolaridad relacionados con ese estado de alegría excesivo. Y por el otro lado, el polo de la tristeza excesiva, tenemos los trastornos depresivos. En la próxima, por favor. No sé qué pasa, déjame ver, pero... Está bien, no hay Ahí sí, problema. así. Entonces, dentro de los trastornos depresivos tenemos varios. Uno de ellos es el trastorno de la desregulación disruptiva del estado de ánimo. Ahí es cuando vemos sintomatología de una ira excesiva, un mal genio, un mal humor, que muchas veces no sabemos lo que lo genera. Otro es la depresión mayor, de eso voy a hablar un poquito más tarde. La distimia, que es un estado de ánimo muy parecido a la depresión mayor, sin embargo, tiene una mayor periodo. O sea, la depresión mayor podemos clasificarla cuando está dentro del año. Ya la distimia se diagnostica cuando ese periodo de tristeza, insomnio o exceso de sueño, baja energía, escasa concentración, pues pasa de los 2 años. También tenemos el trastorno disfórico premenstrual, que muchas veces se confunde con el síndrome premenstrual. Sin embargo, es un trastorno incapacitante que pueden experimentar las chicas. También tenemos el trastorno depresivo por sustancias o medicamentos, el cual puede ser inducido, ya sea por un consumo de alcohol, de marihuana o de otras sustancias psicoactivas. Y bueno, tenemos los trastornos depresivos debido a una afección médica. Aquí tenemos aquellas enfermedades, ya sea endocrinas, como es el hipotiroidismo, las enfermedades autoinmunes, también cualquier enfermedad cerebral, en donde pudiéramos tener un traumatismo craneal, alguna epilepsia que se desarrolla en la etapa de la adolescencia, etc. Luego que vemos, ¿verdad? El trastorno de depresión mayor, que es donde queremos puntualizar, es un trastorno que se presenta con mucha tristeza, melancolía, sentimientos de infelicidad, es una pérdida de visión de qué yo quiero en la vida. Y bueno, se presenta mucha ira, frustración, que afectan las actividades de la vida diaria, que durante un periodo de tiempo largo, o sea, más de 2 semanas y menos de un año.
Entonces, ¿dónde pudiéramos identificar las causas de los trastornos del estado de ánimo? Bueno, es multicasual. Tenemos la parte de la genética, en donde pudieran haber antecedentes genéticos de trastornos mentales relacionados con la depresión o con la bipolaridad, en donde también pudiera tener esa predisposición de tener esos trastornos. También tenemos los factores ambientales, en donde la parte de la funcionabilidad de una familia pudiera afectar, o sea, una familia en donde exista la violencia, una familia donde exista la restricción de alimentación, pobreza, etcétera. Y bueno, tenemos también los factores biológicos que ya antes lo expliqué, sobre esos cambios que pueden tener el adolescente y no son bien gestionados, esa bioquímica desbalanceada que pudiera experimentar el adolescente. También puede tener causa por un exceso de estrés o traumas que haya vivido ese adolescente. Y bueno, factores psicosociales que pueden presentarse, como es la parte también relacionada con el ambiente, estilos de crianza de los padres, progenitores muy restrictivos, progenitores que pueden manejar no adecuadamente situaciones personales, qué sé yo, la pérdida de un empleo, una mudanza al extranjero o un divorcio, una pérdida de un familiar significativo. Entonces, la sintomatología que pudiéramos observar frente a un trastorno depresivo son diversas. Puede pasar la próxima. Gracias. ¿Cómo podemos identificar esos síntomas? Bueno, tenemos varias dimensiones. Por ejemplo, la dimensión emocional. Podemos ver tristeza, enojo, mucha ansiedad, angustia, desesperación, insatisfacción por la vida, mucho pesimismo y cambios muy marcados y fluctuantes del estado de ánimo. En la parte cognitiva podemos ver a un adolescente con pensamientos disfuncionales, baja concentración, problemas de memoria, indecisión, no sabe qué hacer, una falta de toma de decisión y bueno, pensamiento suicida, o sea, esa parte de externar para qué estoy vivo, preferible yo estar muerto o no estar aquí. Dentro de los síntomas físicos podemos ver que hay somatización general del cuerpo, dolencias, quejas, dolores de cabeza, problemas estomacales, alteraciones del peso corporal, ya sea en defecto o por exceso, fatiga, falta de energía, y sobre todo esos dolores sin evidencia médica en donde uno lo lleva y toda evaluación médica indica que todo está bien. Y finalmente, por la parte conductual, vemos a un adolescente que se aísla, que sufre de insomnio o de hipersomnia, también una hiperactividad poco común, conductas suicidas, autolesiones, conductas de riesgo relacionadas con a lo mejor un manejo temerario, consumo de sustancias, también alteraciones en las responsabilidades y bueno, en la parte escolar vemos a un adolescente que va
en decadencia con su rendimiento escolar. Es un adolescente que antes era muy responsable y ahora, bueno, no entrega proyectos, tareas, etcétera. Y sobre todo ese descuido en su higiene personal. Entonces ahora Lorraine va a continuar con la conducta suicida. Y como ya Rosa ha mencionado, toda esta sintomatología depresiva de decadencia del estado de ánimo puede derivar a una conducta suicida. Y la conducta suicida no necesariamente se determina o se lleva a cabo con un suicidio consumado al final. Lo que va en crecimiento, va en ascendencia, como en una escalonada, como se presenta en esta imagen. Puede iniciar con pensamientos de ideación de muerte. Aquí es cuando el adolescente puede comenzar a fantasear con la idea de muerte. Es mejor si me muero, todos estarían mejor si estuviera muerto, mis padres están sufriendo mucho conmigo, yo era el mejor estudiante y ahora me estoy quemando, eso era lo mejor que yo hacía, ser el mejor estudiante, ser el más destacado, ahora mis profesores están decepcionados de mí, yo creo que es mejor si desaparezco. La ideación suicida es cuando ya comienzo a idear un plan, a tener estas ideas un poquito más concretas de cómo lo haría. Mejor tomo un cuchillo o mi papá tiene un arma de fuego, lo haría cuando ellos estén en el trabajo, o mejor me tomo unas pastillas que tiene mi mamá en la mesita de noche y comienzo entonces a fantasear en cómo construir ese posible suicidio. Y luego puede ir escalando esta ideación a lo que llamamos el parasuicidio, que son conocidas como las conductas autolesivas o autodestructivas. Ya esto es más bien jugar con el peligro. Tomo ese cuchillo o me paro en una altura para sentir ese peligro, sentir cómo me siento retando la vida. Esas son las conductas para suicida, que no busco intentarlo, sino que busco más bien esa sensación de peligro para ver cómo me siento ya retando la vida. Luego viene entonces el intento suicida, que es precisamente buscando la forma de solucionar todos estos sentimientos a los cuales no encuentro una salida, esta sensación de desesperación, de desesperanza, de dolor, de rabia muchas veces, a lo cual no encuentro una solución, no encuentro cómo canalizar, cómo tal vez dialogar, y estoy desesperado. Entonces, lo que busco es terminar con eso. Tal vez el adolescente no está buscando la forma de terminar con su vida, sino con todo ese dolor, con todo ese cúmulo de sentimientos que está sintiendo en su interior, y como no ha encontrado la forma de cómo dialogar y canalizar todo eso, pues lo que hace es buscar la forma de silenciar y callar todo eso con la muerte. Y luego finalmente se logra, en el peor de los casos, lo que llamamos el suicidio consumado, que es cuando se logra la muerte. Es bueno mencionar aquí que un mito que hay es de que cuando las personas intentan suicidarse, no lo hacen. Pues se ha visto múltiples casos de personas que han intentado suicidarse, lo mencionan, lo dicen. Cuando lo dicen, cuando lo mencionan, cuando escriben cartas, por ejemplo, están avisando que hay algo que está pasando con ellos, que no están sabiendo manejar, sobre todo si son adolescentes. Están dando voces de alerta, que hay que prestar atención, que hay que mirar, que hay que atender, porque no es llamando la atención, es un llamado de atención al cual hay que observar, al cual hay que atender, y atender de emergencia, porque es una vida que hay que cuidar. Bien, podemos continuar, Cecilia. Hay señales de alerta, porque el suicidio o el intento suicida no pasa de la noche a la mañana. Nos van mostrando señales de alerta, y esto usualmente se puede ver a nivel conductual.
podemos observar de diferentes formas, con declaraciones de suicidio que pueden ser a través de cartas de despedidas, por ejemplo. Eso pueden ir a dar mensajes con abrazos: te quiero mucho, no te había dicho cuánto te quiero. Es bueno decirle a los amigos, a los familiares, lo que sentimos en vida. Tú sabes que es mejor, a veces yo pienso que es mejor estar muerto, a veces yo siento que soy un inútil. Cuando observamos que los hijos se están aislando en su habitación, pero que esto es un aislamiento extremo. Ojo, aislamiento extremo, porque como mencionaba Rosa anteriormente, en la edad de la adolescencia se despierta el interés de la autonomía, es una necesidad de ser autónomos, de conocerse a sí mismos y de comenzar a crear su identidad. Hay un aislamiento que es natural y necesario, pero el aislamiento externo, extremo, cuando comienzan a distanciarse de la familia, a dejar de hacer actividades que antes solían hacer, recreativas, que antes se disfrutaban, por ejemplo, que antes solían hacer algún deporte que era su hobby o su pasatiempo, y ya no se lo disfrutan, que antes les gustaba salir con amigos o jugar o ir al cine, por ejemplo, y ya eso no les llama la atención. Hay que estar atentos a eso. Que ahora están usando los equipos electrónicos mucho más que en momentos anteriores. Hay que estar atentos a eso y al consumo del contenido de los electrónicos. ¿Ok? Preocupación por la muerte, muy interesados en las situaciones de muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué siente una persona cuando se muere? ¿Qué pasaría con ustedes si hay una muerte, cuando hay una muerte de un familiar o de una persona cercana? Interesado en, vamos a decir, en cómo se sienten los familiares. Si está muy interesado en ese tema, también hay que estar pendiente a esas señales. Los cambios conductuales drásticos de mi hijo, era tan activo antes era tan alegre, era el alma de la fiesta, o le gustaba participar en las actividades del colegio, en las obras de teatro, o era más disciplinado, le gustaba organizar su habitación, pero está tan diferente. Esas son señales de alerta. Las conductas de riesgo, como por ejemplo las conductas del consumo de sustancia, el salir a la calle de noche, el hecho de escaparse de la casa, que eso puede ser en casos extremos, el acercarse a amistades que no son de buena influencia, lo cual no hacía anteriormente, son conductas de riesgo que hay que prestar atención. Podemos continuar. ¿Cuáles son los factores de riesgo de suicidio en los adolescentes? Bueno, está, por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente, los trastornos mentales del estado anímico. ¿Y cómo detectamos eso? Cuando hemos observado todos estos síntomas, todas estas conductas que los hijos no mostraban anteriormente, entonces tenemos que buscar la ayuda para evaluar qué está sucediendo, porque con la observación clínica o una evaluación psicométrica, vamos a decir, se puede detectar si los adolescentes están atravesando un proceso depresivo de cualquier tipo. Y si están atravesando un proceso depresivo, hay herramientas que los terapeutas, junto con los familiares y junto con el equipo del colegio, puede utilizar para ayudar a ese adolescente a atravesar y salir de ese proceso depresivo. Otro factor de riesgo son los abusos de sustancias, porque así como mencionaba Rosa, los abusos de sustancias conllevan al adolescente a cambiar la dinámica bioquímica del cerebro y provoca el deterioro mental y el deterioro del estado anímico. Las conductas impulsivas, ¿por qué son un factor de riesgo? Porque cualquier situación de ataque en el colegio o de maltrato, crítica, digamos, comparaciones, burlas, en cualquier momento que el adolescente se pueda sentir excluido del grupo o no integrado, en un momento de desesperación, si tiene una conducta impulsiva que no sabe manejar, puede acudir a una conducta de riesgo como el suicidio. Otro factor de riesgo puede ser un evento
de vida que sea traumático para el adolescente, como alguna pérdida, el divorcio de los padres, la muerte de un ser querido, de algún compañero, de algún familiar, de una mascota, de un perrito, de un animalito que quería mucho, con el cual tenía un vínculo especial, que a veces lo pasamos por alto, lo pasamos desapercibido y tiene importancia. Es muy importante prestar atención a las cosas, a los detalles que para ellos son importantes, porque a veces decimos, ay, vamos a comprarle otro perrito, pero ese perrito para él era importante o para ella era importante. Y es necesario detenernos a escuchar, a ver qué es importante para nuestros hijos, qué es importante en el sentido de ver el tamaño de lo que ellos están viendo, porque para nosotros los adultos puede ser pequeñito lo que ellos están sintiendo, pero si para ellos es inmenso el dolor, pues hay que verlo del tamaño que ellos los están viendo para lograr esa empatía con ellos y tratar de no minimizar su dolor. Si están pasando por algún tipo de violencia, violencia familiar o violencia escolar, lo conocido como bullying, eso es un factor muy alto de riesgo. ¿Por qué? Porque los adolescentes necesitan estar en un entorno de empatía y de validación, sobre todo validación social. Necesitan ser validados por el entorno, necesitan sentirse pertenecientes al grupo, que se les inviten al coro, a las juntaderas, ser parte del compinche, vamos a decir. Si no es así, entonces ellos se van a sentir que no son suficientes, que hay algo mal en ellos, físicamente, en su personalidad, y entonces de ahí pueden partir situaciones como las burlas, las críticas, las risas detrás de ellos, y eso es un factor muy alto de riesgo, también como la violencia intrafamiliar, que muchas veces podemos decir, bueno, en mi casa no se dan pelas, sí, pero a veces la violencia intrafamiliar puede ser tan sencilla y tan, vamos a decir, invisible como lo que son las comparaciones con los hermanos, las comparaciones con los compañeros de clase, las comparaciones con nosotros mismos los adultos, cuando decimos, mira, yo a tu edad ya yo estaba trabajando, yo a tu edad ya yo ayudaba a mi papá y yo a tu edad hacía todo y una retahíla de cosas que hace al adolescente sentirse insignificante y sentirse que no tiene el derecho de sentir todo lo que está sintiendo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que siente que lo que está tratando de manifestar, de comunicar, no tiene importancia. Entonces, ¿para qué voy a hablar si mi papá o mi mamá lo que me está diciendo que todo lo que pasó en su vida pues es mucho mayor de lo que yo estoy pasando? Y entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Es reprime, guarda todo lo que tú estás diciendo que no tiene importancia y es mínimo, es insignificante en comparación con lo que yo pasé en mi infancia o en mi adolescencia. Factores de riesgo que son importantes observar: historial familiar de suicidio. Si en la familia hay alguna persona que atravesó por el suicidio o por alguna ideación suicidia o algún intento de suicidio o proceso depresivo, prestar atención porque hay un componente hereditario que cargamos en la genética. El no saber cómo expresar las emociones, y si no sabemos comunicar, entonces no vamos a saber cómo pedir ayuda. Y sobre todo, si cuando intentamos comunicar somos silenciados con las críticas o con los juicios de valor. Los juicios de valor es precisamente lo que acabo de decir, de minimizar lo que sientes y decir, tú lo que tienes que estar enfocado es en tus estudios y eso es lo único que tú haces. La tarea aquí, lo único que se te pide es que estudies y te diviertas. Tú no te tienes que estresar por eso. Cuando vienen los hijos y dicen, estoy estresado, ¿de qué tú estás estresado? Si yo trabajo y soy el que traigo todo a la casa, tú no tienes que estar estresado. Entonces minimizamos lo que sienten. Cuando los hijos intentan comunicarse, entonces hay que escuchar. Eso es otro factor de riesgo, la incapacidad de comunicarse. Alto nivel de estrés por los estudios, por la cantidad de trabajo que tienen que llevar al colegio,
y la incapacidad de resolución de conflictos. Continuamos, Cecil. Algunos otros síntomas, un poco más de lo que hemos mencionado, de lo que pueden observar en la conducta de los adolescentes cuando los notan tristes, la disminución del desempeño escolar, si usualmente tienen buen desempeño escolar y esto ha comenzado a decaer, irritabilidad, están de mal humor, responden de una forma agria, hay aislamiento excesivo, se desesperan, se frustran con mayor facilidad, comienzan a consumir sustancias, huelen, hay un tufito de alcohol cuando llegan de la fiesta, tienen los famosos vapes o cigarrillos, están durmiendo muy poco o están durmiendo más de la cuenta y están descuidando los estudios. Podemos continuar. Entonces vamos a comenzar con las pautas de prevención. Pautas de prevención en el hogar, como hablamos, y lo básico, buscar ayuda profesional, no pasarlo por alto, no dejar que empeore, no dejar que comiencen a autolacerarse o a mostrar heridas, no dejar que deje de salir de la habitación, sino cuando ya comencemos a ver este tipo de señales, pues buscar la ayuda, acercarnos y hablar, a tratar de escuchar. Y si los adolescentes no hablan, no responden, pues entonces buscar ayuda. Hay veces que podemos decir, bueno, pero es que no quiere ir a la terapia. Bueno, pues yo propongo decirme, acompáñame a una terapia. Si no te gusta, pues no volvemos. Pero si te gusta, entonces volvemos. Y el terapeuta se va a encargar de hacer un enlace con ese adolescente para que tenga ganas de volver. Es muy importante la relación que crean los padres con los hijos, integrarlo a actividades familiares. Si hay una depresión presente, es muy probable que los hijos no quieran integrarse, no tengan el ánimo, la motivación para integrarse a estas actividades familiares. Pero hay que enfocarse en lograr un entorno protector, relaciones familiares sanas. Lo que hablaba un poquito de generar un estilo de comunicación saludable, el no comparar. Y no comparar no solo con otros, sino con nosotros mismos, con los adultos. Eso de yo hacía esto, a ti lo único que se te pide es esto. Eliminar eso. Las críticas, evitar las críticas. Mira cómo tú haces la cama, mira, tú no haces nada en la casa, tratar de eliminar la crítica. Y si hizo algo positivo, pues entonces enfocarnos y validar eso positivo que hizo. No minimizar lo que siente. Por ejemplo, si se siente estresado por el colegio, si se siente frustrado, entonces poder decir, me imagino lo frustrado que tienes que estar. Son muchas las tareas que te ponen, es mucho el trabajo que tienes, más que tienes francés, tienes clases de arte, tienes no sé qué cuánta cosa, tienes el IB, tienes no sé lo otro. En lugar de decir, pero mira que hay niños en África que no tienen ni siquiera con qué comer y desearían estar en el colegio que tú estás. Eso es una comparación y es una minimización de lo que ese hijo te está tratando de decir. Si se hace eso, le estás diciendo a tu hijo, cállate, que lo que me está diciendo no tiene sentido. Entonces, en ese momento estás creando un bloqueo en la comunicación. Eso hay que tratar de evitarlo. Entonces, para lograr una escucha activa y empática, hay que generar validación de lo que estás sintiendo. Aunque tú no entiendas y no te haga sentido la queja, la frustración, la desesperación, el enojo, la tristeza, puede que no te haga sentido, pero lo que necesita ese hijo en ese momento probablemente es, mira, tal vez yo no entienda lo que te está pasando, pero yo quiero escuchar un poquito más, a ver si lo entiendo. ¿Tú me quieres contar un poquito más? Ok, ahora yo puedo entender. Y tal vez no sé qué decirte ahora mismo, pero para yo saber cómo hacerlo, yo te propongo que vayamos a buscar ayuda, porque yo necesito saber cómo ser un mejor padre o una mejor madre para ti. Entonces, para eso vamos a ir a un terapeuta. Y eso es una forma de también invitarlo a la terapia. Otras formas de prevención del suicidio, mantener medicamentos en un lugar seguro, armas de fuego bajo llave o fuera del hogar. Yo preferiría que se sacaran del hogar si hay conductas de alto riesgo.
establecer comunicación con centro educativo y compañeros de curso para recibir un poquito de información de cómo lo observan. Vamos a continuar para hablar un poquito de las pautas de prevención en el centro escolar, porque también es muy, muy importante, porque es su segundo hogar, es donde pasan la mayor parte del tiempo. Los profesores, educadores, directores, orientadores, ojo abierto con todas estas conductas y síntomas que hemos mencionado, porque ustedes pueden ser la voz de alerta de estos padres. Ustedes pueden ser los salvadores de estos chicos y los que puedan informar a los padres lo que está sucediendo. Al mismo tiempo, ustedes pueden ser quienes detengan en el colegio cualquier situación de violencia que puedan detectar, por mínima que sea. Observar estos factores de riesgo, lograr ese diálogo con los adolescentes sobre cualquier situación de estrés en el ambiente familiar, en el curso, en el recreo, sobre la cantidad de exigencias que le pueden hacer los profesores. La detección del maltrato escolar, del bullying, cuando ustedes observen que ese chico o chica esté aislado en el momento del recreo, en el aula, hay alguna situación que está pasando ahí. Si hay un aislamiento en el entorno escolar, eso hay que observarlo y hay que atenderlo, porque no se supone que a esa edad que es tan social, hay un chico o chica que esté aislado, ¿ok? Entonces eso hay que prestarle alta atención. Y yo recomendaría al colegio, ¿verdad? Todas las personas que les interesan esos niños que están tan, vamos a decir, tan integrados, que las situaciones de bullying se manejen es una recomendación que funciona mucho. Cuando se detecte una situación de bullying en el aula, agarrarle en el momento y poder decir al agresor, fulanito, ven acá, tú te reíste o le dijiste tonto a menganito, y al frente del curso decirle, pídele perdón. ¿Ok? ¿Eso qué hace? Eso expone al agresor y eso ayuda al resto del grupo a entender que cuando se comete una acción inadecuada, tiene que haber una consecuencia. ¿Ok? Esa es una de las consecuencias de las que se pueden tomar en cuenta con una acción como esta. Generar charlas de prevención de maltrato escolar, generar espacios de terapias grupales con especialistas internos sobre el tema bullying y sobre los sentimientos de los chicos. Informar siempre a la familia cualquier situación. Yo sé que eso, sobre todo este colegio lo hace, dar seguimiento y establecer contacto siempre con los especialistas que mantienen los casos. Ahora sí, yo sé que hemos hablado mucho, pero llegó el espacio de las preguntas. Bien, muchas gracias. Vamos a ver cómo hacemos las preguntas. Ustedes pueden levantar la manita levantar una manita si la quieren hacer de forma oral. Si quieren escribirla, pueden escribirla en el chat. Yo puedo ir rompiendo el hielo y haciéndoles una pregunta que se me ocurrió. No sé cómo formularla, pero ¿existe una moda de depresión? Eso existe. O sea, hubo una época que se puso como de moda el emo, el estar deprimido, el vestirse de negro, el ponerse una capucha, el ponerse unos audífonos en el medio de todo el mundo y el estar aislado, era como una moda. Y yo entiendo que a veces los muchachos lo hacen como por seguir una tendencia y a lo mejor se envuelven en ella sin darse cuenta. Eso estoy diciéndote algo que puede suceder. Sí, eso se llama el modelado, o sea, el aprendizaje por modelado. Muchas veces los adolescentes en esa etapa, como están buscando una identidad y no saben canalizar ese malestar, muchas veces buscan modelos referentes. Ahora mismo hay una moda grandísima, un poquito más hacia la niñez, que son el grupo K-pop, el grupo coreano, también con los animes,
que con eso hay que tener un poco de cuidado porque las tramas que presentan las historias de los animes muchas veces pueden ser hasta perturbadores. Entonces, esa exposición de resolución, de que yo me aíslo, que yo me puedo poner una vestimenta, unos audífonos, como tratando de que el mundo externo no me invada a mí, pues sí. De hecho, se ha visto una relación, un aumento, ahora con la exposición de las redes sociales, la comunicación llega demasiado rápido. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con el contenido que ven nuestros hijos. O sea, esos temas de suicidio, hay que tratar de controlarlo, porque enseñan maneras de cómo llegar a hacerlo. Sí, eso es cierto. Primero tenemos una mano levantada y luego vamos a ver unas preguntas en el chat. María del Mar, adelante. Buenas noches, muchas gracias por esta charla. A mí, yo soy la coordinadora de la biblioteca y en muchas ocasiones, pues los niños que ya vienen con circunstancias, con problemas, se refugian en la biblioteca. Es un ambiente poco agresivo, al contrario, es un ambiente acogedor, pero se refugian para aislarse en muchos casos. Entonces, yo me debato, nosotras tres nos debatimos, porque mis dos compañeras también están en ese proceso de vigilancia y de chequeo de cómo están los muchachos. Nos debatimos por momentos en el respeto de la intimidad, hasta dónde el respeto de la intimidad de esa criatura que en ese momento quiere estar aislado, no quiere ir al recreo, no quiere estar en el patio. Y bueno, cuando hay circunstancias yo inmediatamente acudo al departamento de orientación y pongo la voz de alerta. Pero me debato entre acercarme, invitar a la socialización. Nos ponemos bastante preocupados cuando vemos criaturas así, pues criaturas que en lugar de sentarse en la silla se quieren sentar en el piso, acurrucados. Ese tipo de cosas, pues a nosotros nos mortifica muchísimo y me gustaría tener algún tipo de orientación con ustedes. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Mira, aunque cualquier caso de eso que te observe, que usted observe y que le llame la atención, informarlo siempre a orientación. Mira, yo observo al estudiante tal que siempre se sienta con, vamos a decir, una capucha en el piso, en una esquinita, leyendo, parece que para aislarse. Si es algo reiterativo que hace, informarlo siempre a orientación, para que orientación lo tome en cuenta, también observe y pueda informar a los padres. ¿Ok? Así los padres estén alertas y puedan buscar la ayuda. Por otro lado, se me ocurre que como una mano amiga se pueda acercar y tal vez ofrecer algún libro de autoayuda que pueda haber en la biblioteca, algún libro de autoayuda, poderle decir algo así como, mira, este libro a veces ayuda mucho a algunos jóvenes que les gusta estar en silencio. Si le parece una buena idea, puede ser bien acogida. Y el adolescente decide si lo acepta o no lo acepta. Muchas gracias. En el chat tenemos una pregunta que dice, cuando el bullying o más bien el acoso viene de un maestro y sucede en el aula delante de los demás estudiantes, ¿cómo lo podemos abordar? Bueno, lo primero es que ese estudiante tenga la confianza de también ir a orientación y denunciar a ese profesor. Muchas veces hay profesores que utilizan el sarcasmo
como forma de comunicación con los adolescentes. Y eso es muy peligroso, porque es una comunicación que genera inseguridades en los adolescentes. Entonces, el centro educativo debe de establecer, vamos a decir, canales hacia los adolescentes y que a ellos les quede claro que ante cualquier incomodidad, aunque el profesor sea una figura de autoridad, es importante que vayan a orientación o a la figura que ustedes definan. Bien, gracias. Déjame ver, creo que hay otra pregunta. No, no hay otra pregunta. ¿Alguien más desea levantar la mano? Aquí, Cecilia, en el chat hay algunas preguntas. Por ejemplo, aquí vamos a buscar aquí más para arriba. Sí, dice, ¿dónde debe de ir un chico con síntomas de depresión, todos o algunos? Mira, el primer contacto pudiera ser un psicólogo, porque automáticamente el psicólogo hace una evaluación del riesgo y lo refiere a psiquiatría. Bien, esa es la pregunta, porque la pregunta era si debía ir a un psicólogo o al psiquiatra. Entonces, su respuesta es primero al psicólogo, Sí, ¿verdad? Primero al psicólogo. sí. Bien, Claro, revisamos a ver. sí, a menos que, por ejemplo, si hay una conducta ya de alto riesgo, que ya el chico o la chica ya esté intentando el suicidio, pues automáticamente incluso hay, por ejemplo, vamos a decir, intervención en crisis, donde se decide ingresar a los chicos en un internamiento psiquiátrico, ¿ok? Donde se procede a sedar a los adolescentes o al paciente, cualquiera que sea, para disminuir cualquier emoción que esté presentándose en el momento y disminuir el riesgo, ¿ok? ¿Cómo Aquí hay otra... entienden ustedes? Perdón, te interrumpí, disculpa. Esa misma era la pregunta, la puedes hacer. ¿Cómo entienden ustedes se debe canalizar el bullying en los colegios? Muchas veces uno escucha a los jóvenes por no ponerlo en evidencia o simplemente ellos, o simplemente ellos no quieren que uno se acerque al colegio. O sea, si un joven le comenta a sus padres que le hicieron bullying, pero no quiere que sus padres vayan a orientación, a dar la queja o a poner en evidencia a los amiguitos que hicieron eso. Sí, bueno, los padres es importante que en ese momento puedan explicarle a los hijos que las situaciones de violencia, de maltrato, deben detenerse. Y para que se detengan, los padres tienen que acercarse a las autoridades del colegio para que en conjunto, en un diálogo, encuentren estrategias y herramientas para detener esa situación. Y que para la protección de ese menor, o sea, para la protección del hijo y de la confidencialidad, junto con el colegio, van a acordar de que su nombre no sea expuesto, ¿ok? Y eso se hace de una forma, y si, por ejemplo, no encuentra el colegio junto con los padres, no se tienen las herramientas, pues entonces incluso hay talleres, hay charlas con los que se puede el colegio empapar de cómo enfrentar situaciones de bullying para saber cómo hacerlo. Dice si un chico presenta alguno de estos síntomas o algunos o todos estos síntomas, ¿cuándo nos alarmamos? Ok, bueno, lo primero es ir a un psicólogo, o sea, como explicaba Lorraine, depende de la gravedad. Si ya es un joven que ha presentado un intento, inmediatamente a psiquiatría. Ahora, cuando el padre o el profesor identifica, si es en el colegio, llamar a los padres y si son los padres, llevarlo a un psicólogo. Eso es algo que es importante hacer. Miren, muchas veces uno se cuestiona
si se va al extremo de la alarma con solo presentar un solo síntoma o se queda esperando un tiempo más para ver si el adolescente puede lidiar o dentro de la familia se puede lidiar con alguna situación. Yo les recomendaría que en vez de pensar en no hacerlo, que lo hagan, porque los síntomas pueden empezar con una tristeza profunda y esa tristeza profunda de 2 semanas, 3 semanas puede causar un impacto mayor en un adolescente. Entonces, muchas veces más es prevenir, llevarlo al psicólogo, simplemente una consulta y determinar el nivel de riesgo que pudiera tener. Eso está excelente, Rosa, y sobre todo, Rosa, porque muchas veces los síntomas que se presentan son la punta del iceberg, ¿no? Y debajo de eso hay diversas situaciones que ya están desde hace tiempo sucediendo, el chico está guardando en su interior y probablemente no está sabiendo cómo canalizar y comunicar. O sea que es muy buena recomendación. Bien, no tengo en el chat, no tengo otras preguntas por ahora, ni veo, así hay una manita levantada, déjame ver quién es. Ok, Virna, adelante. Buenas noches nuevamente y gracias a todas, sobre todo a Lorraine y a Rosa, por su tiempo. Mi pregunta es, una vez el joven o la persona está en terapia, ¿cómo es la relación padre-terapeuta y el joven que están atendiendo? O sea, ¿cómo es esa dinámica? Entendiendo que hay una confidencialidad entre el paciente y su terapeuta, pero también en la familia deben de saber cómo aportar. Bien, perfecto. Siempre que hay un adolescente menor de edad, se le informa al adolescente que, vamos a decir, el acuerdo de confidencialidad, siempre que haya algo que no ponga en riesgo su vida o la de otra persona, se mantiene en confidencialidad, a menos que haya una situación que sea importante abordar con sus padres y que esta situación siempre se va a dialogar con él o con ella antes de abordarla con sus padres. Porque los padres van a tener que mantenerse comunicados siempre que haya una situación que necesitemos hablar con ellos. O sea, que ellos van a estar informados de esto antes de hablarlos con los padres para que no se sientan traicionados. Yo, cuando Rosa presentó, una de las señales de alarma que ella presentó fueron los pensamientos disfuncionales. ¿A qué ustedes se refieren con un pensamiento disfuncional? Un pensamiento disfuncional es, por ejemplo, a la autocrítica. Ese es la persona que siempre está diciendo, yo soy muy inútil, a mí nadie me toma en cuenta, yo no valgo para nada, mis amigos no me quieren o mi familia no me quieren. O sea, todo pensamiento que crea un malestar, una queja, una falta de adaptación a cualquier entorno. Es esa expresión verbal que constantemente puede tener. Bien, muchas gracias. A ver si hay alguna otra persona que quiera hacer una pregunta, tanto verbal o por el chat. Ah, mira, aquí hay una. Dice, esta persona dice que tiene varias preguntas. Veo que estos chicos tienen poca tolerancia a la forma de pensar diferente. Por lo menos la hija de ella siente que es así. Entonces veo varias de esas actitudes en ella. Otra cosa que mencionaron fue la tecnología y lo que ven. Pero estos jóvenes tienen 2 o 3 cuentas y los padres a veces no nos enteramos de lo que ven. Sí, Eso, Rosa y Lorraine, yo pienso que no es tan fácil porque cuando ya son grandes, cuando son niños, tú le tienes un parental control. Pero cuando ya son adolescentes grandes, es mucho más difícil poder saber lo que están viendo.
sin que ellos sientan que uno los está invadiendo. Sí, vamos a decir, es como condicionarlos. Yo te voy a regalar el celular con la condición de que, ¿verdad? El celular esté sin clave o de que yo me sepa la clave. ¿No quieres? Pues no hay celular. Bueno, y de que cada cierto tiempo, aleatoriamente, yo te voy a revisar el celular. No, pero eso es una falta de privacidad. Ok, bueno, pues tranquilamente se dice, ok, ¿qué tú prefieres? ¿No tener celular o que haya una supervisión aleatoria? Entonces, usualmente van a elegir tener el celular. Va a haber una pataleta, pero probablemente prefieran tener el celular. Entonces, de alguna manera, la supervisión podría ser tan factible como acostarse en la cama con los muchachos y poderle decir, ok, vamos a revisar el celular. Vamos a abrir todo para aprender. Pero también hay una, y Rosa, yo creo que conoce algún parental control, Rosa. ¿Tú tenías uno? Bueno, hay diferentes, el parental control, por ejemplo, Claro, tiene un servicio y también en la web hay otros, obviamente hay que pagar, en donde pueden determinar el nivel de control. Por ejemplo, en un adolescente es un poco difícil porque es que las redes sociales vienen siendo un nuevo agente de la socialización. Entonces, yo no estoy a favor de que que se les restrinjan un 100% o un 90%, porque hay que darle los espacios. Ahora bien, sí deben de tener claros cuáles son los límites, las reglas y las normas en el uso. Por ejemplo, los horarios nocturnos. O sea, cada padre debe de establecer cuándo ese celular se apaga. Cuando el adolescente no colabora, ¿verdad? No tiene esas conductas adultas de apagar el celular a una hora determinada, bueno, pues hay una serie de niveles, de acciones que los padres pueden tener desde, ok, el celular amanece en mi habitación o tumbo el internet a una hora determinada. Pero al final, lo que nosotros tenemos que llevar es esa reflexión, o sea, ¿qué tanto el uso te está llevando a ti a ser no funcional o descuidar tus responsabilidades por estar pendiente? Entonces, es más un trabajo de reflexión, porque al final los padres cuando se hagan adultos no van a tener control. No, y desde ahora no tienen el control absoluto. Y lo que logran algunas aplicaciones de control parental es, por ejemplo, yo conozco un padre que tiene un control parental y puede ver todo lo que su hija hace por Instagram, ¿ok? Y así cada cierto tiempo puede ver lo que sigue, con quién habla, y eso le da tranquilidad al acceso de con quién está relacionándose. Te preguntan ahí cuáles animes. Perdón, para responder también la parte de la tolerancia, eso tiene que ver con la flexibilidad del pensamiento, la flexibilidad cognitiva que habría que trabajar y también las habilidades de comunicación. Hay que ayudarla con esta parte de, los padres y los hijos no van a estar 100% de acuerdo en todo y eso es algo que tanto los hijos como los adultos tenemos que entender. ¿Ok? Los gringos le dicen a eso, agree to disagree. Vamos a estar de acuerdo con que en este tema no vamos a estar de acuerdo, ¿ok? Y más con estos temas ahora de la diversidad de religión, de sexualidad, del aborto. ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? Yo no. Ok, estamos de acuerdo con que no estamos de acuerdo. No hay que pelear por todo. Entonces eso puede ayudar con el tema de la tolerancia. Ceci, yo creo que con una pregunta más y... Sí, bueno, teníamos, primero tenemos una última ya, pero esta es una parte de esta pregunta que tú estabas hablando. Dice, ¿cuáles animes se consideran peligrosos? Mira, los animes, hay algunos en donde la trama es
o sea, el contenido del personaje, cómo se desarrolla, es lo que no es saludable. Por ejemplo, hay uno, no sé si lo han escuchado, que se llama Tomoko, algo así, en donde es una chica que no se adapta a los diferentes ambientes y el mensaje que da ese anime es una falta de empatía. O sea, carecen, es como un grupo, una minoría, en donde está bien no sentir empatía por el otro. Entonces, eso es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque el aprendizaje puede ser a través de esos modelos simbólicos. Un modelo simbólico es un video, es un artista, es un cómic. Entonces, por eso es que hay que supervisar cuál es el contenido que tus hijos ven. Te puede preguntarle y decir, mira, yo me gustaría ver el capítulo o me gustaría que tú me expliques cuál es la historia de este personaje de anime. Y ahí usted va a entender un poquito mejor sobre ese contenido. Bien, ahí ya vamos a decir que esta es la última pregunta, entonces vamos a, mientras ustedes responden esa pregunta, quizás pueden poner el correo que ustedes ofrecieron que iban a poner por si surge alguna otra pregunta más. Dice, si hay estadísticas en el país sobre el tema del suicidio. Yo conozco un caso doloroso de un amigo que jamás dio indicio, ya un adulto, pero era una persona hasta religiosa practicante, amigo, esposo, y nos tomó de sorpresa a todos, incluida la familia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Siempre hay signos o hay gente que puede no pasar signos? Rosa, ¿tú tienes las estadísticas? Mira, aquí de estadísticas precisas no la tengo. Sin embargo, sí la Organización Mundial de la Salud dice que por cada 10 pudiera cometerse un suicidio. Entonces, es algo que va a variar de país. Sin embargo, han visto un aumento bastante desproporcionado después de la pandemia. Entonces, realmente lo que no queremos es ser parte de esa estadística, que nuestros hijos crezcan y estén en un ambiente donde puedan tener esa apertura de hablar y que uno como observadores puedan realmente detectar esos síntomas. Bien, fuera de la reunión, antes de empezar, yo les había comentado a ustedes que entre muchos educadores hemos comentado que los chicos que vienen, que son hijos únicos, parecen haber sufrido mucho más con la pandemia que otros. ¿Ustedes han notado eso en su consulta? Sí, definitivamente. Definitivamente la pandemia ha provocado una marcada ola de dificultades del estado de ánimo, de trastornos del estado de ánimo. De hecho, en mi consulta clínica yo tengo 14 ya años de ejercicio profesional y en todo este tiempo, nunca en mi vida había yo referido tantos casos a consultas psiquiátricas, tantos casos de adolescentes, porque siempre yo confío mucho en la terapia, en el logro de la terapia, y sobre todo cuando la familia se integra, cuando los padres se integran, cuando se une la terapia individual y la terapia familiar, y sobre todo también cuando el colegio forma parte de esta interacción y se hace como un trabajo más bien comunitario. Sin embargo, cuando el golpe emocional que ha provocado esta pandemia
el encierro de estos adolescentes, muchas veces por el aislamiento obligatorio, a veces con los conflictos familiares y todo lo que ya conocemos que ha sucedido, ha provocado, sí, situaciones innumerables de casos de depresiones, ansiedad y un sinnúmero de trastornos del estado de ánimo sobre todo. Es que yo pienso, si tú estás viviendo en una familia disfuncional, pero estás yendo al colegio, estás saliendo con los amigos, no pasas tanto tiempo en esa situación como tuvieron que pasar algunos muchachos durante el encierro de la cuarentena. Entonces, quizás hubo muchas familias que no funcionaban muy bien y eso se les hizo muy evidente a los chicos durante ese periodo y pues agravó quizás mucho de los síntomas o de los problemas emocionales que podían estar desarrollando. Eso pienso que es una posibilidad. Bueno, Así mismo es. Puede, en muchas ocasiones eso puede afectar. En otras ocasiones todo lo que tiene que ver con el entorno en los diferentes ambientes, tanto escolar como familiar, social, porque lo que hablamos ¿verdad? Las afecciones de la salud mental es multifactorial. Bien. fíjate, hubo alguien aquí que compartió un parental control. Yumaro Hernández compartió aquí, los demás padres pueden mirar el chat para que vean esto. Él compartió un enlace para un parental control. Así que muchas gracias a Yumaro Hernández por haberlo compartido. Veo que hay un mensaje más aquí, déjame ver. Bueno, no, son Hay una mano personas dándole levantada. las gracias. Son personas dándole las gracias a ustedes. Pues eso es lo que yo voy a hacer en este momento, darles las gracias, muchísimas, muchísimas gracias a Rosa y a Lorraine por haber dedicado este tiempo para compartirlo con la familia Babeque y decirles que sabemos que es un tema sensible y agradecemos que ustedes se hayan tomado este tiempo y este esfuerzo para compartirlo. Y a ustedes padres que están aquí dentro, muchas gracias por preocuparse por sus hijos. Así es que se hace la diferencia. Así que tengan muy feliz resto de la noche y sepan que si desean escribir sus preguntas en el chat, yo no voy a cerrar esta reunión de una vez que salgan las charlistas. La voy a dejar abierta un momento simplemente para que si hay alguna pregunta en el chat puedan escribirla. Así que muchas gracias. Voy a parar la grabación, pero no voy a parar la reunión. Gracias, Rosa. Gracias, Lorraine. Que tengan feliz resto de la noche. Igualmente. Gracias igualmente. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.